No fue el hombre con su inteligencia extraordinaria el que halló la fórmula perfecta. Fueron las plantas. Ante Dios se presentó la Pachamama y mostró orgullosa al prototipo, un homínido hembra de caderas anchas. Dios la miró y a simple vista era perfecta, desprovista de maldad, ecológica, empática, verde con aroma a flores silvestres. Este será el reemplazo del hombre. Parirá hijos solo cuando sean necesarios. Cuidará el planeta. No tirará bolsitas de plástico al mar. Dios miró hacia atrás esperando a que llegase el prototipo macho. La vieja comprendió y volvió a hablar. Solo será hembra. Cuando veamos que el mundo comienza a sanar, podremos arrancarle unos centímetros de la costilla para fabricar una pija y ponérsela a alguno de los hijos del prototipo. Dios sonrió de costado, intentando agarrarse de la panza para no largar la carcajada. Le pidió a la Pachamama que dejase el prototipo para poder inspeccionarlo con mayor detenimiento. Apenas la vieja abandonó el recinto, Dios se reunió con el hombre. Tengo una minita escondida que puede llegar a suplantarme. Tiene sangre verde. Si no la haces desaparecer, yo corro riesgo de golpe de estado. Y si yo caigo, vos estás en la lona. El hombre tuvo miedo. Esa noche se presentó en los aposentos del Padre Santo. Ingresó sigiloso con 1 kilo de manzanas y el siseo de una serpiente en su propia garganta. El prototipo. Un cuento de Diana Belaustegui. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, bellísimo. Gracias por su voz, por su presencia, ¿no? por estar aquí presentes, por hacerse ver, por mostrarnos, por aparecer aquí en este proyecto que he dado a llamar Biografías de las teatreras santiagueñas, ¿no? Esta posibilidad que tenemos de visibilizarnos como mujer, y es una invitación a todas las mujeres que estén en Santiago, trabajando, haciendo, produciendo, viviendo con el teatro a la par, habiendo vivido o habiendo estado en el teatro. Así que desde este proyecto que de una beca de investigación del Instituto Nacional del Teatro, el cual me propongo investigar y bueno, reflejar y dejar aquí filmado para que todos podamos disfrutar de quiénes somos, porque creo que yo también me visualizo y aparezco, y quiero que aparezcamos todas con su voz, con su hacer, y por eso era la idea de convocarlas también a ustedes como cuenteras, que me parece una película de ensueño que está apareciendo en Santiago, que es una manifestación también así cuando aparece como disciplina. Creo que es como cuando hemos hablado con ustedes en la primera manera de acercarme, esto es otra carrera, es parte de una carrera, no ser el cuentero. Hay pocas muestras, y entonces cuando aparece creo que es hermoso disfrutarlos, que esté aquí presente, que haya sido con el combo ustedes, que son dos magias en la vida terribles. Las he conocido por separado en espacios muy alternativos de la cultura, del arte, de amistades, de artistas, haciendo, y también como invitados, ¿no? Porque veíamos en cuestiones de marchas, en cuestiones de manifestaciones, acompañando todas las cuestiones sociales del arte, y las he conocido ahí a ambas, así que creo que eso también hay un vínculo ahí, que hacemos creo que una conexión de ejes, ¿no? Con Fernanda Pulver, que ha sido una amiga de amigos, y que, bueno, esta entrevista la dedico también a nuestra amiga que hemos perdido. Si me das permiso, no lo he hablado antes pero quería pedirte permiso, pero quiero dedicar esta entrevista a Ana Soria, que ella ha sido la que nos ha unido como amigas, y que, bueno,
ella hubiera sido parte de esto, hubiera estado en la cámara seguramente, porque le encantaba. Y bueno, ese vínculo con ella, con el Piqui, que la Ana me empujaba, ella es Piqui, que todavía no hacía teatro, no hacíamos política, hacíamos de todo. Sí. Y habíamos esa juventud de amigas que nos encontrábamos. Y realmente con todo ese fervor que nos vincula, quisiera dedicarle a ella y a todo lo que se ha hecho en ese momento, porque realmente, como decía, que nos llevaba a cualquier marcha, nos vinculaba a asociaciones. Era tanta la lucha que me encantaba ese mundo que nos ha presentado con muchas otras personas también del arte, personas de la moda, personas de la foto, la música. Realmente un vínculo inmenso que ha hecho, y ahí conozco a Piqui, que hoy verte aquí en el teatro es flores, verte, para mí te veo en un campo de flores que todo, con tu pequeño, sí, la hice la grilla con todo permiso, porque le di en el centro, yo soy así. Perdón. No, está bien, es hermoso recordarla. Sí, da para pensar, porque quería llegar a ese momento. No ha habido un momento de que lo hablemos, parte por eso que nosotros nos ha sido un vínculo hermosísimo como amistad, y comprendió mucho del arte. Ella también nos ha vinculado también con todo lo que sucede en el arte. Hay gente que no está, eso hablamos también con Vale, hay gente que no está y nos ha vinculado, nos ha creado, ¿no? Nos ha creado en ese ambiente. Bueno, gracias también aquí a María Eugenia Filipaldi por estar. En su momento el proyecto decía santiagueña, ¿se ha visto? Pero la gente no es santiagueña, yo no va, ¿no? Pero estamos aquí y la verdad que sostienes una vida en Santiago y sos re santiagueña, porque creo que me gusta pensar cuando nos territorializamos, o sea, me contextualizo y me territorializo donde estoy, ¿no? Yo también he vivido 10 años en Tucumán y de repente me olvidé, no es como que te olvidas, es como que estás ahí en esa provincia y ¿qué hay? Dale, o sea, pásame la harina, pásame esto y amasamos y sucede. Y así te he visto a vos, así te he conocido en manifestaciones, te he conocido entre artistas y todos decían, habla con Fiti, hacía algo con Fiti, o sea, y cuando nos acercamos hablábamos de todo ese mundo que hacemos de arte y realmente creo que esto, lo que están haciendo como Cuenteras es el manifiesto, es un manifiesto cultural lo que ustedes hacen, y es bellísimo, la verdad que felicito eso. Y más allá que este proyecto es también visibilizar a cada una, quería que compartamos las dos porque están siendo esa bomba de estruendo a la cultura, ¿no? Para mí es realmente algo que es fuerte, porque escucharlas y así, porque yo pensé que eso viene con vestuario, viene con iluminación, viene con qué más, y es la voz, es ese. Después en un momento me olvido de su timbre, de tu tonada, o sea, te lleva a escucharlas y encuentras un montón de esos decires de pensamiento que aparecen en el público, ¿no? Y que transmiten todo ahí con su voz, con ese de contar que es maravilloso. Bueno, sé que también han tenido experiencias que bueno, espero les deje esa, escucharlas de su venir, desde dónde, estas instancias por el teatro, estos gustos por hacer teatro, qué es lo que hace que hoy la idea también es visibilizar, como decía, la palabra esa en rojo y subrayada, porque la mujer en otros espacios tal vez creo que está menos. Nosotras este espacio ha hecho y quiere seguir haciendo, y la mujer ha estado. Y tal vez en qué modo estamos. Creo que eso también aparece, estamos, y qué modo es el que tenemos para charlarlo, qué modo sucede y sigue siendo. Una mujer que ha sido vista de qué manera, hemos hablado ya en otras entrevistas también con el vestuario, la mujer que tiene que tener. Yo a mi instancia, por ejemplo, pensé que si no eras una mujer rubia, con una sonrisa colgate, con una voz tanto, no ibas a hacer teatro, no te ibas a acercar al teatro. Creo que hace muchos de esos prejuicios me ha hecho que recién hoy, a mis 45 años, diga, adoro estar en un escenario, adoro escribir, adoro hacer vestuario, maquillaje, pensar en teatro, ¿no? Hacer historia de la escritura, me encanta, o sea, hay tanto para crear desde ahí. Así que, bueno, la idea es encontrarnos con ustedes y hacer esto que sea como una biografía, ¿no? O sea, escribir desde su texto aquí en vida. Seguramente tengan así a quien recordar como
saludamos a todos los que no están, todos los que vendrán también, y todos aquellos que están lejados también, que nos han alimentado tanto en el teatro. No sé, iba a tirar una moneda, pero ve cómo comenzamos. No, en realidad a mí ya me resuenan un montón de cosas de lo que estás diciendo. Primero, que en ningún momento nos resultó extraño a nosotras que se nos convoque juntas. Si bien tu proyecto fue claro, como si bien vamos a hablar de cuenteras, vienen contando, también vamos a hablar de Vicky, de Fiti, pero juntas, y a mí no me resulta raro, creo que a Vicky tampoco, porque bueno, realmente hace muchos años nosotras compartimos mucho, un gran porcentaje de lo que hacemos artísticamente, y con esta visión colectiva y compartida de por qué hacemos esto, ¿no? Yo creo que les cuenteres somos defensores de la oralidad, ¿no? Somos medios. Esto que vos traías de, a veces las escucho, se me va el tono, o sea, me meto en, porque eso hacemos. No es la idea que se nos vea a nosotras las cuenteras. Nosotras somos un medio de transmisión. Nosotros estamos al servicio del cuento y al servicio del público, pero por una ideología, porque hay, y más aquí, ¿no? En todo el mundo, ¿no? La tradición oral es absolutamente importante. Inclusive, una cuestión chiquita, hace poco nos llegó un material que es una encuesta nacional que se hizo, voy a errarle si digo la década, pero aproximadamente hace más de 60 años que se hizo esta encuesta en todo el país. Si vos la lees, porque está toda tipeada, pero está tipeada como se habla. Hay textos del registro de quiénes fuimos o cómo pensaban nuestros ancestros, no tan lejos, tampoco no estoy hablando de miles de años, menos de 100, pero qué era el espanto para ellos, a qué le tenían miedo, cuál era su medicina, Vos lees eso y es reclama cuentería, no es un texto para leer. Reclama a alguien que continúe contándolo. Y creo que así también somos en el teatro. Eso se me viene recién ahora. Nosotras nos conocimos haciendo teatro del oprimido. Es una, también, como evidentemente nosotras tenemos algo de que realmente para nosotras el teatro es un espacio absolutamente inclusivo y que es un medio para no olvidar ciertas cuestiones, para reivindicar otras, para transformar, pero es muy importante el mensaje que damos. Pasa que sí, no solo con la voz, no solo con el texto, también una voz física y de cotidianeidad. ¿Cuál es nuestra militancia cotidiana, no? Hace bastantes años que hacemos teatro. Yo personalmente no dejo nunca de ser actriz e intérprete, nunca, no hay un segundo en el que yo deje de ser actriz. Y no por eso me estoy mostrando, no pasa por ahí. Pero yo sí sé que soy una intérprete en esta vida. Eso es lo que me viene de todo lo que traes, como reivindicar. ¿Vos naciste en Buenos Aires? Yo nací en Capital Federal, en el 87. Sí, y ahí es mi primera formación. Yo viví en Buenos Aires hasta los 25 años. Hago teatro desde los 10. Conocí el teatro en la escuela primaria y nunca dejé de hacer teatro. Conocí eso en un taller. Tuve la fortuna de que en mi escuela, una escuela privada del barrio de Caballito, el profe de teatro Gustavo Manzanares, no me olvido porque es un tipo que si hoy lo busca, sigue haciendo obras extraordinarias para pibes. Él es titiritero, él es San Martín. Y estaba ahí dando clases en la primaria, 2 años lo tuve y bueno, me acuerdo pero perfectamente la primera clase de teatro y las caminatas en 6º grado, ¿entiendes? Y me acuerdo de estar caminando por el salón donde era también el almuerzo en un par de horas, donde eran los actos, donde hacía la feria del libro. Me acuerdo de estar caminando por ahí sintiendo ahí algo que decía, esto está bárbaro, o sea, y lo quiero hacer siempre. Por eso, como eso fue el punto que cuando dejaron de hacer teatro en la escuela, busqué un taller en el barrio. Y también, o sea, en ese sentido como súper afortunada porque encontré un taller con otra maestra, Cecilia Ruiz, que es el día de hoy, que es una mina que no para y que ha crecido exponencialmente, una maestra que se sigue formando, que tiene grupos de todas las edades y con ella me fui en la adolescencia, que para mí fue el momento más fuerte. Con principios básicos, ¿no? A mí ella me enseñó que el teatro sí o sí tiene que ver con una práctica grupal.
de hecho hace poco con otro grupo que compartimos con la Piqui, en el cual yo dirijo, traté de transmitir este mensaje, ¿no? Que a mí no me importa brutalmente no me importa un carancho qué tan buenos intérpretes son, si proyectan mejor o peor la voz. Lo que más me importa y me parece lo más importante es que el grupo funcione. Eso es lo que yo aprendí de Cecilia Ruiz cuando empecé a hacer teatro. Esto es una actividad grupal. Si no podemos trabajar juntos, en armonía, entendernos, tener conversaciones incómodas, cuidar al compañero, tener un tiempo colectivo, no funciona. No funciona. Eso es la etapa adolescente. La etapa también, claro, ya. En la adolescencia tenías también teatro, sí. son formaciones en la escolar y también en No, en la escuela tuve en la primaria. En la escuela tuve en la primaria. Después en la adolescencia era un taller de los jueves. Un taller de los jueves a la tarde. Contraturno de la escuela, salía de la escuela y me iba al taller a 5 cuadras de la escuela. Sí. Este taller, donde bueno, éramos un grupo muy grande, en esta escuela el grupo adolescente es importantísimo. A mí eso me marcó. Es el día de hoy que sigo haciendo teatro con adolescentes. Lo elijo. Me encanta la adolescencia. Y en esa escuela el grupo de adolescentes sigue siendo el más importante, el más numeroso. Y lo que hace de bueno Ceci es que no solo te entrena como intérprete, también te entrena para que tengas una mirada sobre la puesta en escena, sobre la puesta lumínica, sobre la gestión. Nos llevaba a hacer pequeñas giras a fin de año, nos íbamos a provincia de Buenos Aires a hacer función con un grupo de Bragado, ponele, y hacíamos intercambios. Entonces era como un comprender la actividad en todo lo que implica. En todo lo que implica, que me parece que está buenísimo, que es una data que no todos los maestros te proporcionan. Sí. Esa mirada, hay mucho compromiso. O sea, tuve la fortuna de profes, sobre todo en esa primera instancia, muy comprometidos con el quehacer teatral. En todo lo que implica y como una acción política en este mundo. Porque ¿cuántas cosas hacemos así? En grupo y necesitando que el compañero también esté a la par, no anulándolo, no resaltando sobre mi compañero. ¿Cuántas actividades nos propone eso? Sí. Eso también se trata hoy de visibilizar, por eso hoy digo, esta instancia de proyecto, de ¿qué visibilizamos? ¿No? Eso también es, no solamente esa palabra tan usada o presente hoy, tiene que ver con eso. No solamente empezamos a visibilizar mucho y pensaba en esto, ¿por qué elegir la mujer? Yo creo que es muy rico, aplaudo, admiro mucho lo que hacemos con mujeres, pero ingresarían todos, no hay una elección por qué, pero cuando aparece esto que cuentas, aparece una preocupación. Me aparto del lado maternal, me aparto del lado mujer, decide vestido, decide orientación, sino estas posibilidades que suceden, y que no solamente hablas de equipo, de social, de esa formación. Y entonces vos después has tenido también un periodo de juventud, digamos, en Buenos Aires. Si vienes, ¿con qué preparación teatral? Porque cuando te encuentro aquí, tenías mucha preparación teatral, mucha preparación de escenario, de actuación y de movilización social, que es la que estás contando, que nace allá en tu niñez, ¿no? Así que en la juventud también allá en Buenos Aires, ¿qué acciones tiene teatro? Bueno, en realidad lo que sucede, a mí cuando me recibo del secundario me agarra un pánico terrible a de qué iba a vivir, ¿no? Porque sí tenía claro que quería vivir del teatro, pero sola me metí el miedo de que no iba a poder. Entonces en formación me metí en otras cosas que no prosperaron, claramente, pero sí lo hice por miedo, pero en paralelo Cecilia fue casi a los 2 años creo de terminar el secundario. Cecilia, que seguía siendo mi profesora, Espacio Crearte, que es la escuela que iba desde la adolescencia, como esto, para ella era muy importante el grupo de adolescentes, y en estos pequeños intercambios que ella nos hacía hacer, veía que eran muy positivos para el grupo. Entonces decide y nos propone, la invitan a participar a un congreso de arte y educación en Sao Paulo, de una red mundial de arte educadores que se llama IDEA. Sigue existiendo. Y bueno, y a través de esa experiencia ella vuelve con la idea de organizar un festival de teatro adolescente.
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos convoca a 8 personas, creo que no, en ese momento éramos 6, nos convoca a 6 más ellos 7. Nos convoca a 6 personas entre alumnos, compañeros, asistentes de dirección, amigues, convoca así un grupo para que seamos la comisión organizadora. Yo en ese interín sí me estaba formando con... Después tuve un pequeño tiempo de formación con Lito Cruz y con Julio Chávez, ahí ya como más una cuestión de intérprete del actor, que estuvieron muy buenas, pero no marcaron como algo... más que sumar herramientas, no marcaron para mí un quiebre, tanto como esto que estaba pasando en paralelo, de la organización del festival, ¿no? Porque ahí también nos involucramos con el teatro desde otra perspectiva, ¿no? Esto de facilitadores de un espacio de intercambio, con una ideología de qué tipo de teatro queremos, ¿entendido? O qué queremos con estos pibes que son el semillero, qué mensaje les queremos dar, porque ahí está la clave, ¿no? Lo que decía hace un rato, ¿vos le vas a decir al pibe que tiene que ser buen actor o le vas a decir que tiene que aprender a trabajar en grupo? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que tiene que compartir con el elenco o le vas a decir que tiene que ganar? Ahí hay una diferencia abismal y en un pibe de 15 años esto le puede cambiar la vida, absolutamente. Sí. Y bueno, este festival, Vamos que Venimos, se llama Vamos que Venimos, actualmente sigue existiendo, está por la edición número 14. Se hace todos los años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en grandes salas proporcionadas para los pibes que vienen actualmente desde distintas partes de América Latina. Y nada, fue hermoso también aprender la gestión y sobre todo era hermoso año a año conocer tantos jóvenes haciendo teatro, tantas técnicas distintas. Si bien en este proyecto yo no era intérprete, aprendí demasiado, viendo y compartiendo y escuchando, ¿no? Y bueno, y de gestión ni hablar, porque es un festival enorme. Ahora ya desde el desde que fui mamá, sí, del 2018, que ya no formo parte directa de la organización, pero bueno, sí, absoluta buena onda. En la juventud fue mucho eso. Y sí, hacía mis experiencias con grupos independientes de teatro ahí, pero en Buenos Aires, ¿no? Pero mi gran labor fue ahí. Y causa de este proyecto conocemos a Ana Wolf, que Ana Wolf es una actriz porteña, pero que cuando era adolescente, joven, en esa transición, ella se va a un auditorio a escuchar a Julia Barley, actriz de Odin Teatre, actriz de Eugenio Barba. Queda fascinada con la antropología teatral, después de la charla habla con Julia, empiezan a vincularse, Julia la ve trabajar y se la lleva a Dinamarca. Y ella fue durante muchos años asistente de dirección de Eugenio Barba, y bueno, y a través de Vamos que Venimos la conocemos, porque también a través de esta experiencia tuve la oportunidad, que esa fue otra etapa de mi vida, de empezar a viajar. A nosotros nos invitan luego como comisión organizadora a otro Congreso Mundial de Arte y Educación en el Amazonas de Brasil y años después en París, que ahí yo me voy de Buenos Aires. Ahí es cuando decido irme y bueno, años después caigo en Santiago, pero en realidad la gira empieza por París. De París a Santiago del Estero. Al monte de Santiago. Imagínate todo lo que pasó. Pero bueno, Ana aparece en estos encuentros, qué sé yo, y con ella sí tuve una última etapa de formación en Buenos Aires, para mí muy intensa, porque conocí la antropología teatral. Y me casé, o sea, es mi forma de entrenar. Y es lo que propongo tiene que ver con lo que aprendí con Ana. Y con Ceci, porque Ceci también se empezó a formar con Ana, hoy es actriz de Ana, tienen una obra, ya han hecho 2 obras, creo, juntas que se mueven, y bueno, y con las 2 hemos navegado en la antropología teatral, que es como
el entrenamiento que me gusta porque, insisto, porque tiene que ver con, justamente no tiene que ver con esto que decías al principio de yo pensaba que tenía que ser rubia, flaca, alta, de ojos celeste para transitar un escenario. No, esto tiene que ver con desde donde estoy y con lo que hago, soy actriz. Soy actriz porque elijo ser ese medio, ¿no? Elijo expresarme de una manera. Y tiene que ver con el teatro como ritual. Reivindicar que el teatro también puede ser, ¿cómo sería? También puede ser prehumano, ¿no? ¿Por qué no? Otra visión, ¿no? Como teatro hubo siempre. Y localizándonos en Santiago, a mí me hace mucho ruido cuando escucho que, bueno, aquí en Santiago hay un montón de teatro, pero sí creo que compartiremos la mayoría que nos cuesta que haya público, ¿no? Yo creo que hay que pensar un montón en eso, porque teatro hubo siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la visión del teatro? ¿Cómo es eso? ¿Por qué el teatro está tan como... Somos un montón haciendo y tratando de sostener la actividad hace muchísimos años. Hay luchas enormes, hay conquistas ganadas y hay gente que viene luchando hace años por sostener la actividad. ¿Qué pasa ahí? Si teatro hubo siempre, en todos lados. ¿Qué es lo que no están viendo, no? Sí, bueno, es una pregunta que igual incursiona a todos, tanto el que hace, el que está afuera o el que va. Y más nosotros que haciendo teatro vamos a ver la obra y también nos encontramos con los mismos compañeros y con compañeras y que aquellos que nos conocemos, o sea, crece el público. Creo que sí está presente cuando sucede un porqué también, una cultura, un diseño de política, un diseño de economías culturales y que la podemos hacer, no solamente es cuestión de un gobierno, sino también de un barrio, de esa convocatoria, ¿no? que se hace. Lo que vos has hecho con los adolescentes ha sido muy público, muy exquisito, muy bueno aquí, o sea, cuando traes eso aquí, ha hecho un ruido bárbaro, lindo, como de festival, lo sentía yo, ¿no? Como de festivo para el adolescente y también para el disfrute, que es un espacio tan agradable que lo generan porque veo por ahí no hay espacio para que esté el adolescente, no hay una plaza, no hay un bar que cuide a ese adolescente, ¿no? Sino que invita al adolescente a ser adulto siempre y no en esa instancia de esa parte cultural. Así que... Yo en esto, perdón, ¿no? Pero quiero resaltar una cosa que no la quiero dejar de decir, que tenemos que concientizar que en este momento no hay una formación teatral en Santiago. Anual, sostenida, formal. Para nosotros, ni para nadie. Ni para los pibes, ni para nadie. No hay en este momento. Ese es un espacio que tenemos que conquistar. Que tenemos que recrear. Sí hubo espacios, pero en este preciso momento no hay un lugar de formación. Plantearlo esa es la posibilidad de aparezca. Porque cuando aparece un taller no sucede más que 2 meses, un verano, unas vacaciones. O bueno, acá quizás hay un taller y tal, pero no deja de ser como una vez por semana. Me refiero, por supuesto, a una formación como eso, ¿no? Me quiero dedicar. De un poquito somos así como, voy a abrir un taller y puedo cerrarlo. O sea, pero es una cuestión así de ya cuestionarnos y decir, pará, dale, falta aquí. Como, claro, es un espacio que tenemos que... Puede estar todo el año, o sea, y sí, es una pregunta para cuestionar y para hacerlo así, como dale, hagamos ya el juego, que hay que empezar a cocinar, que sí, y va a suceder, es cuestión de hablarlo y de presentarnos, porque cuando nos principios nos juntábamos era dale, vos juntarte a hablar con aquel y vos juntarnos, y si es volver a hablar, es esta parte también que nos falta, nos acontece, por eso también falta público, volver a hablarnos, la comunicación es la que nos está ahí haciendo un poco de llamado de atención, ¿no? La comunicación de los medios visuales, la comunicación entre nosotros, es decirte, no solamente que te mando el flyer, sino esto, ¿no? El vernos, me parece muy necesaria la presencia, la vida, es el prehumano, me parece que hablas vos, el que me dice que mirar lo que está haciendo Cuenteras, dale, o sea, llego a la escuela, o sea, ¿qué te parece si llevo 40 alumnos tengo? O sea, ya llenamos un lugar, o sea, y así con esperar a la escuela, esperar también a los espacios de amigos, y sucede, o sea, yo he visto obras que llenan y digo, es un estándar de un chabón que tiene una masculinidad también muy
formada con todos los estereotipos que hay hoy formando una masculinidad y ha llenado. O sea, después me he ido a otras pocas obras, como Llanto del Perro, había poquita gente también en el tiempo cuando fui, o sea, era una obra que también planteaba algo social. Claro. ¿Qué sucede? Bueno, es eso que la comunicación, comunicarnos, ¿no? Y eso que ya es un paso, lo que vos dices es un repaso. Y aparte no es solamente, che, falta esto, sino en serio. Quiero presentar a Fernanda, cosa que sé que en los tiempos de la tele de repente salía esa frase. Nada más Son el espacio. El espacio también lo agradezco al Auditorio de Católica de Paso porque con Luis Lobo que nos ha podido brindar este espacio en este horario. Sí era un poco más extenso, pero hoy podía estar a las 1:30. Y bueno, sé que nosotros tenemos años para hablar. Fernanda Pulver, ¿cuándo se te ocurre acercarte al teatro? Yo sabía que hacía ruido por todos lados. Perdón. Sí. Porque quisiera saber si había una niñera, ¿viste? La escuela, a algún lado. No. ¿Viste? No, la escuela a mí tampoco. No. Sí, que sé yo, o sea, a mí desde chiquita yo quería ser cantante, yo quería ser como Gilda. La amada Gilda. Después se me ha pasado, entro en la universidad, en la UNCE, con la idea de estudiar educación para la salud y me entero de que había un taller de teatro en el Paraninfo de la UNCE. Bueno, hay un primer acercamiento, en ese tiempo estaba Nufal, y después priorizo la facultad. Me había mentido, después me he dado cuenta con el tiempo que me había mentido. Sigo cursando educación para la salud y otra vez vuelve a aparecer el teatro en mi vida. Y esa vez decido entrar a ese taller con Adrián Ruiz. Después he hecho otro taller en Adatice con Alicia Alba. No, pero ha sido al revés. Primero ha sido con Alicia Alba y después entro manija ya. Me meto con todo ahí en el Tunce. Y el amor también me ha llevado al teatro, porque bueno, con mi compa, con Charlie también, él me ha empezado a brindar espacios y también mucho conocimiento. Charlie no es santiagueño, ¿no? Sí, nacido en Frías, después se ha ido a Buenos Aires, volvió aquí muy porteño, Charlie. a los 20. Sí, muy porteño. Sí. Él tenía también, sí, yo tuve que con Charlie y con otros chicos más que también con el teatro oprimido y otros tipos sociales, un teatro bastante... Claro, y con él conozco el teatro del oprimido, yo ya en la facultad también, trayéndole a la Ana otra vez, también la conozco a Ana y la conozco a través de la militancia política. Sí. Que son cosas que están totalmente atravesadas, eso no es una sola cosa para mí. Y por suerte el amor me ha hecho conocer el teatro del oprimido, herramienta a la cual todos debemos de conocerla porque es muy importante saber de que la única forma para transformar lo que queremos transformar en esta sociedad es poniendo el cuerpo. No hay otra forma. Y estoy absolutamente convencida de eso. Y bueno, entró con el tiempo a Quimera, he estado un tiempo ahí. Con Quimera la conozco a Fiti. En la última etapa. En la última etapa, sí, nos conocemos. Y bueno, después, en ese tiempo he sido madre. Y ahí sí he dejado de producir por un tiempo, porque había decidido abocarme absolutamente a mi hijo. Y de a poco vuelvo otra vez a entrenar y a hacer varios trabajos con mi compa, con
con Charlie sostenemos un espectáculo de teatro de títeres y hace muchos años, que me encanta. El otro día, hace unos días, me preguntaba Anabel, que me ayuda con el cuidado de mi hijo, que si yo no me aburría de hacer la misma obra. ¿No se aburren los actores de hacer la obra una y otra vez? 87 pasadas. Aparte para el ensayo necesitábamos otras 300. Claro, pero con Quimera ensayábamos un año una hora. Imagínate el proceso larguísimo y súper enriquecedor. Eso, prejuicio era miedo al guión. Claro, que con 300 pasadas, no, nunca he leído 300 veces para rendir una materia. Ahora tiene que rendir una Totalmente. Y a lo que le contesto que no, que para nada, no, es algo que cada escena nunca. es ese periodo humano. No, me quedó porque sé que es cada ensayo, cada pasada. Estamos haciendo ese antes que va a suceder y es vivo, en vivo, tan Absolutamente. vivo, y cada una tiene una vida, cada una le da otra vida, así. Sí. Vuelven a hacer ese títere Empieza y acaba, otra vida. empieza y acaba ahí. Ese día, Es maravilloso. terminamos esa obra, empieza otra, encima esa cosa de volver a hacer el mismo momento, la misma hora, el mismo día, 2 funciones, 3 funciones. Claro, a lo que le digo que uno no se puede aburrir y porque simplemente no es la misma, una función no es la misma. Vos puedes tener doble, triple función en un día y no va a ser lo mismo. Y de cada ensayo y de cada función se aprende. Vos aprendes algo, siempre. Si estás dispuesta a hacer eso, por supuesto. Si te abres a eso. Porque esta actividad, esto que nosotros amamos, porque el teatro es todo para mí. Cuando, en los primeros talleres, pues me acuerdo de esto cuando hablabas vos, ¿no? Esto de caminarte en el espacio, ¿no? Cuando me he dado cuenta de que todas las cosas que vos aprendías ahí las puedes hacer cotidianamente, me ha volado la cabeza. La forma en que vos puedes entrar a cómo caminar caminando, ¿no? O observando a la gente en el colectivo. Cómo te miran, cómo se paran. La doña que se está durmiendo, volviendo reventada del trabajo, 10 de la noche. El laburo con las emociones, es importante. Poder registrar qué sentimos, cómo estamos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Como una responsabilidad afectiva en un punto con uno mismo, ¿no? Y con ese equipo, que es un equipo, la sociedad sigue siendo un equipo, sales, no sé qué pasa. Que está en cualquier espacio y recabas esa información de todos lados. En esos espacios sociales, y sigue siendo eso, el teatro del oprimido. Subirse a un cole, estar en la fila del banco, estar por un proyecto, sigue siendo eso, estar ahí y fijarte en el otro, que pasa en el otro y enseñarles, si no pasa esto, que pasa en el banco, no sabe manejar. Esa enseñanza también yo lo hago, ahora soy del otro lado, o sea, puedo decir, no, eso me lo voy, o sea, pero el teatro del oprimido también hace eso. No, vamos a hablar qué ha pasado en esto. Y si el público se dice, no, si yo no vengo a hablar, o sea, pero el público empieza a tomar, eso es lo que nos propone ese teatro. Así es. Y hasta no hace falta presentarlo, ¿no? O sea, como la comedia, el drama, o sea, qué pasa, sino cuando sucede, el otro ya está con esa necesidad de responder a eso que ha sucedido, o sea, en la obra, ¿no? Que así nace, pero hoy encuentra qué ha pasado cuando tienen que decir, porque dicen cosas fuertes también ahí, ¿no? Sí, bueno, como decía hace un rato, con los ensayos, después de los ensayos nos quedábamos charlando y entre charla y charla siempre terminábamos hablando de lo que estábamos leyendo en ese momento. Y así nos hemos dado cuenta de que, ¿por qué no empezamos a contar estos cuentos, a compartirlos? Porque yo le decía un día, acabo de leer tremendo cuento. Esto no puede ser que
puede quedar aquí, yo necesito que mi vecina también conozca este cuento, porque es fabuloso, es maravilloso. Y como decía Rafiki hace un rato, creo que los narradores orales solo somos un puente para que la palabra no muera y para que también se acerquen y conozcan este mundo inacabado que te propone la literatura. Vos abrís un libro y en cada cuento hay una historia y hay otra después y todas te disparan miles de emociones y te invitan a un montón de mundos, muchos. Sí, yo creo que al libro, a la lectura, como decía al principio, la tradición oral, hay que defenderla, porque se está perdiendo. La gente lee menos, los libros se venden menos, los libros se hacen menos. La tradición oral se pierde porque ya hay menos abuelas que te cuentan las historias, porque las abuelas están laburando. En este momento, las abuelas están laburando. Son abogadas, son arquitectas, o son amas de casa, pero están a full. Hay menos, cada vez hay menos, son trabajadoras de la tierra, cada vez hay menos abuelas que cuentan las leyendas que sus abuelas, las historias les contaban. Eso sí lo hemos hablado, o sea, eso hay que defenderlo. Y esa es una de nuestras labores. Después es verdad que a nosotras, bueno, obviamente como la mayoría tenemos historias, bueno, estamos aquí como trayendo un poco nuestra biografía, más lo vinculado a lo teatral, pero también cada una tiene su historia de terror. Y somos dos personas que nos gusta la literatura de terror, Sí. porque creo que eso, ¿no? Que bueno, yo personalmente lo voy a decir, creo que cuando en tu vida hay historias de terror, leer historias de terror es muy sanador. Sí. Hay hacer un trabajito, no sé bien todavía cómo explicarlo, pero ahí hay un trabajito que se hace que te ayuda a ver con otra perspectiva tu historia de terror. Sí. Pero sí es verdad que cuando decidimos, bueno, vamos a abordar esto que tanto nos gusta, porque encima somos fanáticas, bueno, que contamos un cuento de ella, de Diana Belausteri, que es una autora santiagueña contemporánea, joven, bella, tiene 3 libros editados, este es el último, Sí. El tercer hijo maldito, que lo editó Bella Salas. Este es el segundo, Segundo. Cuentos Sacados, La Era de la Destrucción. Y después está de manera virtual el primero, ¿no? Ajá. Escorpiones en las tripas. Escorpión en las tripas. Y Diana tiene ese horror-terror, ¿viste? Bastante cotidiano. Sí. O sea, en el sentido de que te mezcla tu vida en tu barrio y de repente ahí pasa algo extraordinario y horroroso, que nos deja pensando un montón. Y nosotras encima empezamos a abordar esto pre-pandemia. Sí. Entonces cuando estalla la pandemia, nosotros me acuerdo que un día dijimos, ¿qué hacemos contando cuentos de terror con lo asustada que está la gente? ¿Entendés? Y ahí dijimos, ¿por qué lo haríamos? Bueno, y es algo que todavía lo trabajamos. No, tenemos un montón de teorías, te podemos contar algo, esto que acabo de decir, creo que mucho tiene que ver con que tenemos historias de terror personales para contar y preferimos las del libro. Entonces, pero sí, como que nos lo planteamos. ¿Por qué le propondríamos un espacio de terror a la gente? Bueno, por esto. Porque es una manera de ver el terror y el horror que hay en nuestras calles, en nuestros barrios. Pero verlo desde un lugar artístico, transformador, vinculado a esto que ella traía, poniéndole el cuerpo a eso, no negándolo. Porque también cuando uno lo ve en el noticiero, que también el noticiero es como un cuento de terror, pasa algo raro, vos estás como muy sentadito viendo ese cuento de terror. Y, oh, qué bárbaro, Estás qué bárbaro. esperando que llegue la hora. En cambio ahí en una sala, viste, escuchando con una interpretación, un cuento, que encima te retrotrae a tu niñez, te hace acordar de algo lindo, porque eso también nos pasa, y hay que decirlo. Desde que empezamos a contar cuentos, a nosotros nos encanta laburar con adultos, en realidad, justamente por eso. Porque no hay diferencia. Hace poco nos preguntaron en 2 entrevistas
qué público preferíamos o qué diferencias había entre los públicos y la verdad que no hay. Eso tiene el cuento. En el cuento, escuchando un cuento, el niño es igual que el adolescente, igual que el adulto es igual que el adolescente y el niño. Porque nos retrotrae al mismo lugar. Sí. Obviamente que por ahí a un nene de 5 no le vamos a contar el cuento de terror, que encima menciona un montón de cosas asquerosísimas y tal. Teniendo esas diferencias, el momento igual son niños los adultos escuchando. Entonces está bueno, te lleva a un lugar lindo, pero a la vez te lleva a reflexionar algo horroroso. Está bueno lo que pasa. Sí. O sea, ustedes nacen ahí unos años antes de pandemia. Sí. 2018. 2018 y con mucho éxito, la verdad. O sea, en el sentido de que laburamos un montón. Sí. Un montón. Sí. Nos llaman un montón. También, ¿no? Provincial, estaban... No, viste que... No, nunca nos hemos presentado al provincial. Creo que por ahora es algo que porque lo planteamos, sí, ¿no? porque todavía estamos como navegando en cómo Sí. es armar cómo sería como armar un espectáculo de cuentería. Que sí los hay, sí los conocemos, los vemos a la distancia, porque quizás acá no tenemos, pero sí por internet vemos algunas cosas de gente de Buenos Aires que tenemos conocida, o ahora nos estamos involucrando con Fundación William, que es una fundación que apoya un montón la cuentería, porque como vos dices, ¿no? O sea, esto es una fundación que da subsidios a los proyectos de cuentería, que hace poco hicimos un taller con un africano de Burkina Faso, un cuentero, que nos voló la cabeza. También, no sé, yo viajo mucho, he viajado por fortuna y voy seguido a Colombia, y en Bogotá hay una plaza que es el Chorro de Quevedo, que es la plaza de los cuenteros. O sea, sí es muy importante la cuentería, es un arte en sí mismo, es una herramienta tremenda, pero todavía estamos navegando en lo que es construir un espectáculo. Y también como es algo incipiente y algo que todavía no está como instalado en Santiago, vamos buscando de qué forma intervenir, ¿no? Más que nada. Entonces, este año nuestro proyecto de la primera parte del año fue un bar. Como vas a un buen bar, porque es un lindo bar, que tiene un lindo clima, que tiene buena comida, que tiene buena bebida, que tiene buenos precios, y te contamos una hora de cuentos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda? ¿No? Como estamos probando esas cosas primero para empezar a generar el público. Y también nosotras, como creo que aprender con ellos, ¿no? Sí, con ellos. tal cual. ¿Qué queremos hacer? Sí, porque aparte, como decía hace un rato, ¿no? Esto de la importancia de uno se pueda abrir y estar dispuesta a la devolución de las otras personas, ¿no? De los que vienen tan amorosamente a ver el trabajo que tanto le ponemos. Y eso, cuando estábamos en este ciclo que estaba contando, sí, de Terror y Disfraz, pasaba eso, nosotros terminábamos el espectáculo y después nos poníamos a charlar con gente, y ha sido muy enriquecedor porque ha sumado un montón a lo que ha sido después la continuación del ciclo. Y ha sido hermoso porque no hay nada como boca en boca, y si te ha gustado, recomendarlo. Claro. Y ha habido gente que ha ido Cuenteros. todas las noches. Cuenteros de las cuenteras. Mentira. Pero Todas las ¿cómo noches. se entrena para ser cuentero? O sea, porque aparte si piensas, si vos tienes que crear un espectáculo para un provincial, ponerle que sí, porque tienes que escribirlo, el provincial tiene que decirle esto va a pasar, tengo algo que contar. No va a haber iluminación, no necesita iluminación, ni siquiera vestuario, no necesita nada, si un vos puede estar apagada las luces y las voces salen. O sea, de mil formas, puede ser la puesta, puede hacer todos al suelo, o sea, cambiar algo, pero para estar en la oralidad de ustedes en ese cuento, o sea, no es algo que tienes que andar cargando la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la personería, un montón que andan a armar una personería para poder hacer. Y de hecho creo que lo puedes hacer si quieres, pero creo que nosotras en este momento estamos apuntando a poder, como somos actrices, venimos del teatro, estamos como apuntando también a simplificar, ¿no? Y esto en el taller que hicimos con François, el africano de Burkina, se habló mucho de eso, ¿viste? De que está bueno como simplificar.
porque que el juego, o sea, todos al servicio del cuento, ¿entiendes? Bueno, lo que importa es el cuento y el público, o sea, es muy importante medir. Nosotros, por ejemplo, sí algo que casi siempre pedimos de poder ver al público. Sí. A mí igual me gusta, en general, ver al público. Me gusta verle los ojos al público. Pero con la cuentería ni hablar, ir midiendo qué está pasando porque te devuelven un montón. Es re importante ese intercambio, pero es como todo al servicio del cuento. Sí. Eso es lo que se tiene que ver. Y el entrenamiento se da ahí con la sillita y uno. Sí, hemos compartido eso con varios cuenteros del país que tienen mucha más experiencia que nosotras contando cuentos y ellos reivindican esa simplicidad. Pero hay fuertes en la voz, viendo algo matérico en el entrenamiento, las dos tienen una voz alta que va al texto que están diciendo y también son diferentes porque Vicky tiene una tonada re santiagueña, re así y vos no, estás con un porteño que aquí en el norte es como, es porteño, o sea. Sí. Y bueno, y nosotros santiagueños somos por cualquier lado, en Tucumán nomás ya te marcas, ya tienes una santiagueña, pero el porteño tiene una cuestión ya totalmente americana señalada porque está porteño. No se nota, no fluye muy bien, o sea, no choca. Eso es lo que, bueno, volver a pensar en esa, que es contar y me olvido de que tienes esa tonada y que tienes toda esa impronta, porque el choque también de tonos también se hace lindo en la impronta del texto que han dado, ¿no? El texto que tiene que ver con cierta temática y va fuerte en eso. Y empiezo a contar otra vez y Vicky le pone ese comenzar, o sea, hay ya un encuentro ahí de guión que me parece muy rico para verlas en un teatro, para verlas en cualquier escenario, o sea, coparse en un escenario así y estar, ¿no? Que me parece muy rico eso, porque estoy viendo poco también de apertura, quién se acerca con esto de cuenteros, y suena como que te va a contar una leyenda, un cuento sabemos que el hecho ese introduce, pasa algo y fin. Sin embargo, yo la siento como que siempre hay unas frases que denuncian, que demarcan, que tiene que resonar en el oído del otro, o sea, eso es lo rico también de... Pocas veces las he escuchado, ¿no? Las he visto presente, compartir todo esa escénica que tiene, ese poder escénico que tiene, y que bueno, la felicito porque me parece algo muy fuerte y muy lindo, porque creo que tienen esa una cosa genética que tienen para hacer eso, como mucho amor, como todo, como la comedia, como el drama, o sea, a mí me enamora mucho la escritura y en este caso les veo bastante esa parte que es interesante porque es que pensar eso, cae como alguien que cuenta nomás, o sea, como un cuento, como aunque es la abuela que contaba o alguien que te hace un cuento y que se cierra, o sea, esto tiene bastantes cosas para enriquecer a toda la sociedad, así que la felicito por este empuje y creo que brillen más, quiero que brillen más, que estén en todos los escenarios, que estén en todos lados, que aparezcan, porque concursar también es parte de eso, ¿no? De aparecer, porque es como que después el concurso aparece como si hay muchas cosas y no se presentan. Yo también ensayo, entreno con obras y no me presento por tiempos, pero lo de ustedes ya tiene un crecimiento, las he visto, las hemos compartido y tiene una cosa muy, muy linda, muy rica, la verdad que las felicito a todos lo que hacen. Es para sentarse y conversar, en seguir contando lo que ustedes cuentan. Muchas gracias y quería agregar algo en esto del entrenamiento, lo que va a sonar un poco impalpable, ¿entiendes? Va a sonar como impalpable, pero el gran labor que hacemos, y lo hacemos de varias formas, podría profundizar, es una labor con el presente, como es re importante. Y pensar en esto me hizo volver al inicio de la charla, en el que vos traías esto de si yo soy santiagueña, no soy santiagueña, que justo ahora estoy con la visita de una amiga de Buenos Aires, somos amigas de chiquitas, y me dice, vos estás presente acá. Como estábamos hablando del laburo, de las cosas que estaba haciendo. Me traía eso, vos te veo presente. Como en donde estás presente.
Entonces sí, yo me siento absolutamente santiagueña, ¿no? Más allá de que viví más años en Buenos Aires que acá. Tiene que ver con eso, y todo tiene que ver con eso. Lo escénico también, o sea, es estar presente. Es estar presente, no pensando en si me voy a acordar el texto, no, o en lo que pasó ayer, no pensando en si me voy a ver bien, qué me va a decir. O sea, es aquí y ahora. Esa es la magia del cuento, digamos. Esa es la magia. Y en la vida, o sea, y lo hago con la vida, o sea, en la vida tratamos de estar presentes, no hacemos oídos sordos a lo que está pasando. Y otra cosa rica es el tema de que esto nos acercó a otra comunidad artística que es la de la literatura, ¿no? Porque eso también necesitamos. Sí. Nosotros los artistas unirnos con las otras artes, ¿no? Sí. Bueno, vos lo sabes perfectamente. Y sí, la literatura es nuestro cimiento, que escribimos y leemos y pensamos. Si no hacemos esas tres, chicas, el tiempo es cortito, lo siento. Va a haber una segunda, tercera, no hay problema. De una. Podemos seguir. Bárbaro. Hoy este espacio es hasta ahora, pero seguramente hay muchos más para seguir y seguir escuchando Planteras. Les mil agradezco por ser presente en este proyecto que es las biografías de este espacio, ¿no? De este lugar. Y bueno, lo vamos a compartir en todas partes. Esto va a ser compartido en todo ahora en el provincial, por eso era mi apuro de decirles, chicas, vamos ahora, como todas las que esta semana, para compartir y empezar a hacernos público y seguramente sean convocadas, y esa es la idea, que se convoque a estas actrices que hoy cuentan, a estas generadoras, gestoras. Realmente las veo como ese artista que tiene todo, ¿no? Realmente les agradezco por existir, compartir la vida conmigo, con todos. Creo que este proyecto tiene que ver con la vida, así que voy a traer lo que estamos y lo que no están, y lo que nos han vinculado y lo que en algún momento podemos no estar, y quiero agradecerles por esta parte de convivir, ¿no? Y dar la vida. Les dejo 5 segundos para darle un empuje a las mujeres en todos los sentidos, en todos los lugares, en todas las disciplinas, y desde el arte también hacemos un empuje para que la mujer tenga su espacio, sea valorada, deje de ser violentada, y bueno, por toda esta cuestión cultural y social en la cual nos encontramos viviendo. Las abrazo y yo me retiro de la cámara si estoy sola, si nos dejan un mensajito y cerramos así, con 2 segundos, ¿no? Gracias. La verdad, les amo. Gracias. Gracias por existir. No dejo nada, ¿no? 5 o 10 segundos. Así ustedes le dicen lo ¿Para que qué tenemos que ver? A las mujeres. Bueno, ¿Querés decir? Sí, por favor. Yo. ¿Qué tengo que decir a las mujeres? Dale, sí, unas palabritas a las chicas, mujeres. Que la furia no nos ciegue, que la furia nos conduzca a recuperar los lugares que hemos perdido. Ya es el momento de no callar más. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece, sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad, que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena, sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño, sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña y despierta. Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, oye a su hijo llorar, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va a donde los señores feudales y esto le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles
y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Llegó la hora de despertar.